Buenas noches, hermanos y hermanos. Dios me lo bendiga esta noche. Esta noche venimos a dar una palabra de reflexión. Declaramos que esa palabra llegará a su corazón. Le damos la gracia a nuestro Padre Celestial en esta hermosa noche por darnos el privilegio de tenernos aquí para poder predicar su palabra. También doy gracias por la vida de cada una de las personas que esta noche nos van a estar escuchando. Declaramos que esa palabra va a llegar a la puerta de su casa, así como en su corazón. Prepare su corazón, prepare su mente, porque sabemos que esa palabra de reflexión va a hacer algún cambio en nuestras vidas. Esta noche traigo bajo el tema Juicio Eterno de Dios. Me pueden acompañar al libro de Juan 5:24, del 5:24 al 29. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La palabra dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice el 25: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice el 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amado hermano, este es un tema de reflexión más para aquellas personas que todavía no conocen de Jesucristo. Aquellas personas que no conocen de Jesucristo, esta noche vengo a decirle que todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo de buscar al Señor y aceptarlo como su Padre, su único Salvador. Sabemos que Jesucristo viene muy pronto. Estamos viendo todas las señales que están escritas en la Biblia. Mas sin embargo, nosotros no queremos ser los desentendidos. Mas sin embargo, queremos ignorar todo lo que está en la Biblia y todo lo que está viendo nuestros ojos, porque estamos viviendo en un mundo a donde las cosas buenas le llaman malas y a las cosas malas le llaman buenos. Entonces nos estamos haciendo de la vista gorda. Yo sé que muchos de ustedes, de nosotros, hace años venimos escuchando que Dios viene pronto, pero muchos estamos diciendo, desde pequeño estoy escuchando que Dios viene pronto. Ya pasaron 30, 40 años y Dios no ha venido. Esta noche, amado hermano, te vengo a decir, donde quiera que tú te encuentres, te vengo a decir que Dios no ha venido, porque Él quiere que cuando Él venga no se quede ni una alma. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso Él no ha venido, porque te está dando la oportunidad a ti de arrepentirte, para que tú no te quedes el día de mañana, cuando Él venga por su iglesia. Esta noche, amados hermanos, le insto para aquella persona que no conoce de Dios, que no pierda esa oportunidad, de salvación.
Dios ha muerto por nosotros en la cruz de Calvario para darnos vida eterna. Dice el 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra, cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Desde que tú vienes a los caminos del Señor, tú lo aceptas como tu Padre, tu único Salvador. Tú ya eres salvo. Tú ya eres salvo. Tú ya no vas a esperar esa condenación, porque con solo creer que Jesucristo vive y reina, y tú crees en Él, desde que tú lo aceptas, tú ya eres salvo. Dice el 26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo. Dios le ha dado a Jesucristo el poder de poder salvarnos. Por eso Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz de Calvario, para que cada uno de nosotros tuviéramos vida eterna. Jesucristo, Él tiene el poder en sí mismo, porque Él nos ha dado la vida eterna. Cada uno de nosotros sabemos que Jesucristo murió en la cruz de Calvario por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Por eso yo le vengo a decir a cada uno de ustedes, muchos creen que después de morir, hasta ahí termina todo. Eso es la mentalidad del hombre. Esta es la mentalidad de aquellas personas que todavía no conocen de Jesucristo. Ellos piensan que al morir, ahí termina todo. Y más sin embargo la palabra dice que no. Más sin embargo la palabra dice que cuando morimos, ahí es donde empieza todo. Porque sabemos que el que murió con Cristo va para el cielo. Aquel que hizo la cosa mal y nunca aceptó al Señor como su Salvador, sabemos que va para el infierno. Entonces, cuando alguien le predica esa palabra a cualquier persona que no es conocedor de la palabra, que no conoce a Dios, muchas veces no creen. Muchas veces creen que le estamos hablando mentira, porque las personas se han vuelto incrédulos a lo que le conviene. Muchas veces saben que es verdad, pero se hacen de la vista gorda. Pero eso es así. Eso es así. Cuando Dios venga por su iglesia, dice la palabra que cuando Dios venga por su iglesia, primero se levantarán aquellos que han muerto en Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que primero se levantarán los cristianos que murieron en Cristo, que hicieron la voluntad de Cristo. Serán los primeros que se van a ir en el arrebatamiento. Después se irán los que están vivos. Si nosotros vamos a estar vivos en este tiempo, después nos iremos juntamente con Cristo. Primero se levantarán los muertos en Cristo, después se irán los que están vivos. Entonces, pero dice la palabra que Dios no bajará a esta tierra, porque Él es santo. Él es santo y Él no puede pisar esta tierra inmunda. Dice la palabra que nosotros nos vamos a encontrar en las nubes con Jesucristo. Amén. Santo es Dios. Dice el 27, también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto Él es hijo del hombre. Todos nosotros sabemos que Jesucristo es hijo del hombre, es hijo de Dios. Dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Como le estaba diciendo, todo el que está muerto cuando Jesucristo venga, todo aquel que murió haciendo su voluntad, todo aquel que está descansando, primeramente serán resucitados los muertos, después irán los vivos, todos aquellos que hicieron la voluntad de Jesucristo. Dice el 29, los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando hablamos de condenación, mucha gente no cree que existe el infierno. Amado hermano,
el infierno es real y el cielo es real. Cuando alguien predica de esa palabra a las personas que no conocen de Cristo, la respuesta de ellos muchas veces es decir: ¿quién ha muerto ha ido al infierno? ¿Quién ha vuelto de la muerte para decir que eso es cierto? Amado hermano, si la Escritura te está diciendo que eso es cierto, ¿por qué vas a seguir siendo incrédulo? Estamos viendo todo lo que está pasando en este mundo, está escrito en la Biblia. Entonces, todavía vas a seguirte incrédulo, ignorando la palabra del Señor, cuando todo lo que está pasando en el mundo está escrito en la Biblia. Todo está escrito en la Biblia. Entonces no podemos seguir con esa incredulidad. Tenemos que afrontar la verdad y buscar a Jesucristo, porque Él nos está dando la oportunidad. Por eso todavía no ha venido por su iglesia. No seamos como Tomás. A Tomás le dijeron que Jesucristo había resucitado de los muertos. Tomás es un discípulo de Jesucristo. Tomás caminó con Jesucristo. Tomás vio todas las obras que hizo Jesucristo. Tomás vio los milagros, las sanidades, todo lo que Jesucristo vio. Tomás lo vio porque Tomás era uno de los discípulos y él anduvo con él. Pero más sin embargo, cuando a él le dijeron que Jesucristo había resucitado, él no creía. Él no creía, siendo uno de los que caminó con Jesucristo. Entonces, por eso muchas veces, a veces cuando yo escucho personas así, con un corazón duro o incrédulos, a veces yo no me enojo, porque si Tomás fue incrédulo, que caminó con Jesucristo, vio las obras que él hizo, vio las sanidades que él hizo, vio todo lo que él hizo, él no creyó. Cuando le dijeron que él estaba vivo, que había resucitado de los muertos, Tomás se negó que Jesús había resucitado. ¿Qué dijo Tomás? Tomás dijo que a menos que pudiera tocar las heridas o ver las marcas de los clavos en sus manos o meter su mano en el costado. ¡Wow! Entonces yo digo, ¿qué incredulidad tenía ese hombre siendo uno de los que caminó con Jesucristo? Siendo uno que vio todas las obras que Jesucristo hizo. Y antes de que Jesucristo muriera, Él le dijo a los discípulos que Él iba a morir y que Él iba a resucitar el tercer día. Pero cuando Jesucristo hablaba esa parábola, esos hermanos, los discípulos, no captaron lo que Jesucristo quería decirle. Ellos nunca entendieron lo que Jesucristo le quiso decir. Entonces, por eso Tomás salió con esa incredulidad, que él no creó cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado. Amén. Jesús está vivo. Para aquellos que creen que Jesús está muerto, Jesús está vivo. Amén. También necesito, amado hermano, que me acompañe en su Biblia en Juan 11:25. Dice Juan 11:25, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como le estaba diciendo, amado hermano, si usted cree en Jesucristo, aunque usted esté muerto, usted vivirá, porque usted tendrá vida eterna. Usted tendrá vida eterna. Siempre y cuando que usted cree en Jesucristo, usted va a tener vida eterna. Entonces, por eso yo les digo a todas aquellas personas que creen que después de morir ahí termina todo. Ahí no termina todo, amado hermano. Ahí es donde empieza el juicio.
Ahí es donde empieza el juicio, ahí es donde empieza todo lo bueno. Entonces, esta noche, amado hermano, tú que me estás escuchando, que tú todavía no has aceptado a Jesucristo, todavía estás a tiempo de hacerlo. Amén. También quiero que me acompañen en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Dice, paciencia y doctrina, porque vendrá a tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman. Qué bonita esa promesa que nos está haciendo el Señor aquí en su palabra. Qué bonita esa promesa. A mí me llama la atención porque nosotros como cristianos también tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir con lo que Jesucristo nos ha dejado, que prediquemos su palabra. Para aquellas personas que todavía no conocen de Jesucristo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y su manifestación y su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Esa palabra, amados hermanos, es para nosotros los cristianos. Esa exhortación es para nosotros, para que busquemos, salgamos a predicar la palabra, para que salgamos a buscar a aquellas personas que no son conocedoras de la palabra. Dice que instemos a tiempo y fuera de tiempo, y que reprendamos y que podamos exhortar con paciencia, con doctrina. Muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces nosotros queremos, cuando salimos a evangelizar, muchas veces queremos como llevar la contraria. Y el deber de nosotros como cristianos es sembrar la semilla. No podemos forzar a la gente que acepte ese evangelio, que acepte a Cristo, si no está en su corazón. Dice la palabra que el deber de nosotros es sembrar esa semilla. Si nosotros sembramos esa semilla tarde o temprano va a dar fruto. Esa semilla va a dar fruto tarde o temprano, pero tenemos que exhortar con amor y con paciencia. Dice la palabra que vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Va a llegar el tiempo, amado hermano, que aquel que quiera escuchar de la palabra del Señor, va a llegar el tiempo que la palabra se va a escasear. Va a llegar el tiempo donde se va a escasear la palabra. Aquel que quiera escuchar de la palabra de Jesucristo no va a encontrar personas quien se la predique. Dice la palabra que vendrán predicadores falsos
que predicarán la palabra del Señor conforme a su concupiscencia. Van a hablar fábulas, van a estar hablándole mentiras a las personas. Entonces, en ese tiempo, cuando se escasee la palabra, mucha gente van a querer escuchar de la palabra del Señor. Dice la palabra que concupiscencia es deseo ardiente y descontrolado por cosas mundanas, especialmente por placer de la carne o cosas que no son gratos a Dios. Entonces, mucha gente van a querer escuchar la palabra y van a escuchar gente que le van a predicar cosas, palabras falsas, palabras que no vienen de Jesucristo. Entonces, por eso ahorita tenemos que aprovechar el tiempo que ahorita estamos viviendo de poder escuchar la verdad, la palabra, porque va a haber tiempo que no vamos a escuchar la palabra verdadera, va a haber tiempo que vendrás, van a venir personas predicando falsas palabras en ese tiempo. Entonces, por eso tenemos que aprovechar ese tiempo ahorita de poder escuchar la palabra de Dios a tiempo. Dice fábulas, dice relatos o falsas interpretaciones erróneas. Así va a ser ese tiempo, amado hermano. Van a ser interpretaciones erróneas que distraerán la verdad. Entonces no se va a conocer cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entonces por eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención de un apóstol en esta palabra. Me refiero al apóstol Pablo. Todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, el apóstol Pablo era perseguidor de los cristianos. El apóstol, él perseguía a los cristianos para matarlos. A mí me llama la atención en ese texto bíblico, a donde dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, que no solo a mí, sino a también todos los que aman su venida. Qué linda esa promesa. Él dice que no solo a él, sino a todos sus hijos, a todos nosotros que amamos su venida. Pero, amado hermano, a mí me llama mucho la atención ese texto bíblico, porque Pablo, después de ser perseguidor de los cristianos, dice la palabra que él se convirtió. Dice la palabra que él se convirtió. Entonces después él anduvo predicando el evangelio de Cristo. Amén. Dice la palabra, dice la historia de antes que él se convirtiera, él se llamaba Saulo y era un fariseo devoto que perseguía a los cristianos, a cambio de drásticamente en el camino, y dice que drásticamente en el camino de Damasco, donde tuvo un encuentro con Jesús resucitado, lo que provocó que se cayera de su caballo y quedara ciego, y tras recuperar la vista se convirtió en el apóstol Pablo, dedicándose a difundir el evangelio. Después de ser un perseguidor de los cristianos, después Pablo fue perseguido por predicar la palabra del Señor. Pero a mí me llama mucho la atención porque como Pablo se convirtió. Y a mí me llama mucho la atención porque Pablo le escribe una carta a Timoteo. Más que una carta, es una exhortación, a donde le dice a Timoteo, quien era líder de la iglesia de Éfeso, le escribe una carta para instruirlo
en sus deberes como líder de la iglesia y cómo enseñar la sana doctrina y cómo organizar la iglesia y qué requisitos debe cumplir. Y esa es una exhortación para que Timoteo no se avergüence de Dios ni de dar testimonio de Pablo. Porque a mí me llama mucho la atención, amado hermano, porque cuando Pablo escribe esa carta, Pablo estaba preso. A pesar de que Pablo estaba en la cárcel, Pablo le escribe esa carta a Timoteo dándole una exhortación para que no se olvide de dar buen testimonio de Jesucristo ni de él. Lo que más me llama la atención, cómo Pablo se preocupa por las almas estando él preso. Cuando en este momento el que debería de escribirle una carta a Pablo debería ser Timoteo, animándolo, porque sabemos que cuando alguien está en la cárcel, nadie tiene mente para adorar a Dios. Todo el que está en la cárcel está preocupado cuándo va a salir. El que está en la carta que debería escribir uno es preguntando si ya le pusieron un abogado o un juez cuándo va a salir. Pero lo que más me llama la atención, cómo Pablo se preocupa por el Evangelio de Jesucristo, cómo Pablo se preocupa por la salvación de Timoteo, cómo Pablo, estando preso, tiene esa fe de poder escribirle esa carta a Timoteo, de animarlo, de poder seguir dando buen testimonio, de la palabra de Jesucristo. Entonces, si Pablo hizo eso estando preso, amado hermano, ahora te vengo a decir a ti que tú y yo también podemos hacerlo. Porque si Pablo lo hizo estando preso, pudo animar a Timoteo, ¿por qué nosotros, estando libres, no podemos animar a otra persona, a otro hermano, de poder levantarse? Aquel hermano que está caído, aquel hermano que está desanimado, aquel hermano que de repente cayó en alguna depresión y le cuesta levantarse. ¿Por qué no hacemos como Pablo? ¿Por qué no lo animamos para que se vuelva a levantar en el Señor? Si Pablo lo hizo estando preso, ¿por qué nosotros no, amado hermano? También salgamos a predicar la palabra, salgamos a buscar esa alma que no conocen de Jesucristo. Esta es una tarea que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, sus hijos, salir y ir a predicar el Evangelio a toda parte del mundo. Amado hermano, eso es una tarea que Jesucristo nos ha dejado a nosotros. Y por eso esta noche le insto a cada uno de mis hermanos, aquellos conocedores de la palabra, que seamos como Pablo, que podamos levantar aquellas almas, que podamos buscar aquellas almas que están perdidas. Amén. Amados hermanos, esta palabra, espero que haya llegado a su corazón. Yo sé que sí va a llegar, porque dice que la palabra nunca regresa vacía. Le doy gracias a la vida de cada una de aquellas personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, de cualquier plataforma. Le damos las gracias y declaramos que esa palabra haya caído en tierra fértil. Declaramos que va a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Esta noche oramos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por redarguirnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, que esa palabra, Señor, haya tocado los corazones de mi hermano esta noche, Señor. Y declaramos, Señor, que de hoy en adelante, Señor, haremos nuestra tarea, Señor, como la hizo Pablo, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor, de poder buscar aquellas almas, Señor, que aún no te conocen, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la fuerza, Señor, dándonos la valentía, Señor, dándonos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder buscar aquellas almas que no te conocen, Señor, y dándonos, Señor, la sabiduría, Señor, de poder hablarle, Señor, con amor, Señor, de poder exaltar, de poder redarguir
de poder redarguir esas almas, Señor, y de poder, Señor, predicarle tu palabra con amor, Señor. Enséñanos, Señor, a amar esas almas, Señor, y poder predicar tu palabra, Señor, a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.